Bien, mucho gusto. El día de hoy vamos a hablar sobre el problema de la replicabilidad en psicología. Somos el grupo 9. Los integrantes son Carmen Samara Mejía, Francía Zavala, Génesis Ruiz y su servidor Víctor Ramírez. Comenzaremos hablando un poco sobre lo que es esto. En la psicología moderna, hablamos de un tema que puede sonar un poco técnico, pero que es esencial para no solamente la psicología, sino que para todas las demás ciencias. La psicología, al igual que todas las demás ciencias, necesitan algo en que sustentarse con el fin de tener la certeza de que el conocimiento que se está transmitiendo es verdadero. Aquí es donde entra la replicabilidad. La replicabilidad, así de forma rápida, es la capacidad de repetir un experimento múltiples veces y obtener los mismos resultados. Ahora, ¿han escuchado de esto antes o les parece algo nuevo? Bueno, ¿verdad? Es un Sí. pilar fundamental de la ciencia, ya que nos permite validar teorías y asegurar que los hallazgos no son simplemente productos de azar, de errores de metodología, se refiere a la capacidad de un experimento de estudio al producirse. Muy Sí, bien, muy bien. compañeros, y aunque muchas veces nosotros escuchamos teorías o experimentos que han sido famosos, pocas personas saben que una parte fundamental de la ciencia no es solo descubrir algo nuevo, sino poder comprobar si estos resultados se pueden repetir. Y esto, en términos simples, es lo que nosotros llamamos replicación. Perfecto. Ahora, ¿qué sería replicar en un estudio en psicología? ¿Realmente podemos decir que es la replicación en psicología? Ahora, vamos directamente con lo básico. Compañera Franci, para usted, ¿qué es la replicación referente a psicología? Bueno, replicar, ¿verdad? Significa repetir un experimento o estudio bajo condiciones similares para comprobar si se obtiene de los mismos resultados. En otras palabras, pues, es poner a prueba la fiabilidad de los hallazgos científicos. La replicación también nos ayuda a validar los hallazgos, nos permite a confirmar que si los resultados de un estudio son verdaderos y no productos de azar o errores metodológicos. También tenemos la prueba de identificar los errores, ¿verdad? Ayuda a conocer errores en los estudios de recopilación de datos o en análisis estadísticos. Muy bien. Entonces, podemos decir que si los resultados se repiten, eso fortalece la confianza en la investigación. Pero, ¿qué pasa si estos no se repiten? ¿Significa esto que originalmente el estudio en sí era falso? O, a ver, ¿qué nos puede decir al respecto, compañera Génesis? Pues no necesariamente, puede deberse a muchas causas, diferencias culturales, condiciones experimentales, tamaño de muestra o incluso la forma en que se aplicaron las pruebas. Pero la replicación en sí no busca culpar, sino confirmar, mejorar y también depurar el conocimiento científico. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿realmente es tan simple que es como solamente repetir un experimento? ¿Creen ustedes que la replicación es tan simple como solo hacer esto? ¿O debido a los múltiples factores que tiene la psicología, como el objeto de estudio, que es el ser humano, esto lleva a tener muchas otras complicaciones con las que otras ciencias no cuentan, por ejemplo? Bueno, yo considero que cuando nosotros escuchamos la palabra replicación, quizás uno podría decir que sí se trata simplemente de repetir un experimento, pero no es tan simple. Como por ejemplo en química, un experimento muy sencillo que hemos visto o hemos escuchado es el de aplicar vinagre al bicarbonato de sodio para simular la erupción de un volcán. Aquí se van a utilizar los mismos materiales en las mismas concentraciones, por lo tanto siempre se va a obtener el mismo resultado. Pero en investigaciones de psicología no va a ser tan simple, ¿verdad? Replicar un estudio va mucho más allá de repetir pasos, porque aquí va a implicar, como decía la compañera, recrear condiciones originales en las que se hizo dicha investigación. Por ejemplo, aplicar los mismos cuestionarios, utilizar un tipo de muestra adecuado, similar al que se utilizó en ese entonces, em, y los procedimientos exactamente tal como sucedieron, lo cual no siempre es posible. A veces los estudios se hicieron hace décadas
en otro país, en otras normas culturales, en otro idioma. Entonces, tratar de hacerlo exactamente igual es muy difícil. Por eso, más que repetir un estudio, la replicación nos sirve para comprobar si si una investigación realmente es confiable, si un resultado que nos han dado, podemos decir que es verdadero. Ok, entiendo. Entonces, podríamos decir que claramente en la psicología hay muchos factores que la hacen distinta de otras ciencias, pero por ejemplo, ¿en qué puntos podemos ver esto? ¿Tiene algún ejemplo que nos permita observar más claramente este asunto? Bueno, sí. En primer lugar, pues nosotros somos seres humanos. La conducta humana es muy variable. De eso va a depender del contexto en el que estemos, las emociones, de la cultura, como les había dicho. Em, en segundo lugar, muchos experimentos psicológicos dependen de la interpretación del investigador. Lo que yo interprete quizás no sea lo mismo que interpreten ustedes o que haya interpretado otro anteriormente. Los cuestionarios que se utilizan, entrevistas, el tipo de instrumento que se utiliza para esa investigación. Em, entonces, otro concepto que es muy importante es una dificultad ética. Hablando de ética, no siempre se puede repetir un estudio si implica manipular emociones intensas o situaciones que son muy sensibles. Como por ejemplo, les voy a hablar sobre un estudio que se realizó hace años que se llama el experimento de Milgram. En este, no sé si algunos lo habrán ya escuchado. En este experimento era un estudio donde se le pedía a los participantes que aplicaran descargas eléctricas a otra persona, que realmente no era una descarga eléctrica, solamente era que actuaban, pero el objeto era investigar y estudiar la obediencia a la autoridad que había en esas personas. Pero muchos de los participantes sufrieron estrés, culpa intensa, creyendo que ellos estaban realmente dañando a esas personas. Entonces, hoy en día sería súper antiético replicarlo exactamente tal cual lo hicieron, porque causaría fuertes problemas psicológicos. Ok, entonces, claramente la replicación en psicología es un fuerte desafío, pero también podemos ver que es una oportunidad para mejorar, para solucionar todos los problemas que tenía la ciencia como tal, que en este caso la psicología. Ahora, hablaremos un poco sobre la crisis que hay de replicación en la psicología. ¿Podrían decirme si saben al respecto de esto, si entienden este concepto? En sí, el concepto en ciencia, replicar un estudio, significa repetirlo o realizar un experimento muy similar a este, con nuevos datos o bajo condiciones muy parecidas, para ver si los resultados originales se mantienen. La crisis surge cuando se descubre que un número significativo de estudios influyentes no pueden replicarse. Los efectos informados inicialmente se debilitan, desaparecen o comportan de forma muy distinta. Claro, y esto es algo muy complicado porque, bueno, por ejemplo, muchas veces al no poder replicarse estos experimentos o que no se hayan replicado correctamente, los resultados obviamente van a diferir del resultado original que se buscaba, que se obtuvo en el experimento, haciendo así que podremos llegar a tener ciertas problemáticas al momento de verificar si este conocimiento que se ha publicado, este conocimiento que podemos, que muchas personas pueden llegar a considerar como algo establecido, es real. Ahora, ¿creen ustedes que la crisis de replicación es una debilidad de la psicología o realmente es una oportunidad para fortalecerla y prepararla para próximos desafíos que pueda tener en el futuro? Bueno, excelente pregunta, ¿verdad? Y muy actual. La crisis de replicación puede verse tanto como una debilidad momentánea o como una oportunidad de fortalecimiento para la psicología. Ellos tenemos las debilidades que cuando los resultados no se pueden repetir, se pone en duda la credibilidad científica.
Y en los hallazgos también, ¿verdad? Que encontramos en las réplicas, entonces las series que construimos sobre ellos pueden tambalearse. Como dice, no van a ser exactamente. Nosotros como psicólogos aplicamos intervenciones basadas en evidencia. Si esa evidencia no es confiable, las decisiones clínicas pueden verse afectadas o la crisis aumenta la desconfianza de varios estudios. Y en la fortaleza, pues siempre tenemos fortaleza, ¿verdad? Que nos impulsan a nosotros como investigadores, psicólogos, a mejorar la transparencia de registrar sus hipótesis y usar tamaños de muestras adecuados. Nos enseña también que la ciencia no es infalible, sino autocorrectiva. Reconocer los errores es una parte de nuestra fortaleza. Al reconocer las limitaciones, ¿verdad? La psicología se vuelve más madura y responsable frente a la sociedad. A eso nos obliga, ¿verdad? Que la psicología tiene que evolucionar. Hay que tener también en cuenta, ¿verdad?, que en el ámbito de la psicología se trabaja con muchas variables, por un lado, y es difícil establecer un contexto en el punto que la partida sea similar al otro estudio. Perfecto, me gusta mucho su comentario, compañera, pero por si alguien se perdió un poco, ¿podría alguien darnos una explicación un poco más breve sobre todo esto para así poder tener un mejor entendimiento sobre el tema? Pues, en resumen, antes muchos estudios solo mostraban los resultados que confirmaban lo que se quería probar, usando pocas personas como muestra o no compartían claramente el proceso o la metodología que usaban, lo cual afectaba un poco la transparencia y la validez de tal investigación. Un punto también a considerar en este momento es que antes muchas veces se tendía a apresurar el tiempo en el que eran realizados los estudios, haciendo que fuera un poco menos confiable el resultado dado en el experimento. Ahora, después de haber escuchado todo esto, ¿qué piensan? ¿La psicología necesita cambiar su forma de investigación para que sea muchas veces más confiable o creen que está bien como está actualmente? Yo creo que sí, que la psicología necesita un cambio porque durante mucho tiempo confiamos demasiado en los resultados y sin revisar cómo se obtuvieron. Ahora debemos ser más transparentes y cuidadosos. No se trata solo de publicar, sino que de hacer ciencia que realmente se pueda repetir y comprobar. Sí, yo considero también que esta crisis que se escucha es una oportunidad más que todo, porque gracias a estos errores los psicólogos están aprendiendo a investigar mucho mejor, a compartir datos, a trabajar juntos. Tal vez antes hubo fallas, pero eso nos está ayudando a construir una psicología más fuerte y más honesta. Bueno, ¿verdad? Yo también, yo pienso que la psicología no es que está rota, solamente que estamos creciendo, ¿verdad? Estamos evolucionando. Como las personas también en la ciencia es aprender de los errores. Todos somos humanos y cometemos errores, ¿verdad? Pero lo más importante es no tener miedo y revisar en lo que hicimos mal, en lo que nos equivocamos y seguir buscando la verdad con humildad. Perfecto, muchas gracias, compañeras. Ahora, como podemos ver, la crisis de replicación no es realmente un clavo en el ataúd para la psicología, sino un recordatorio de que, al igual que todas las ciencias, esta sufre cambios y debido a la naturaleza de esta, que es humana y cambiante, tiende a tener muchos más, tiende a tener más complejidades al momento de realizarse pruebas, estudios y verdaderamente tener datos asertivos. Al reconocer nuestros errores, por ejemplo, podemos abrirnos a recibir más datos, a trabajar en equipo, por ejemplo, investigadores, no cerrarse a su forma de hacer los experimentos, sino que buscar apoyo de otros investigadores que quizás estén cumpliendo también esta misma área. También, por ejemplo, podemos ir fortaleciéndonos al uno tener unas bases más sólidas y ser capaces de, por ejemplo, adquirir conocimientos de forma más rápida o de una forma más efectiva. Cada intento de replicar, corregir o mejorar nos acerca a una ciencia más confiable, más transparente
y sobre todo más útil para comprender la mente y el comportamiento humano. Bueno, esto sería todo por hoy. Les agradezco mucho y feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la atención.